Hola, estás escuchando el podcast Ser Siendo con Nadir Chassim. Reflexiones informales sobre el arte de vivir una vida plena, feliz y con significado. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por darle al play. Hoy estamos aquí en el podcast 73 para hablar sobre el desencuentro amoroso. Estaba yo también con la duda otra vez, de si le llamaba sobrevivir a un desencuentro amoroso, cuando tú quieres y la otra persona no quiere. Y todas estas cosas que suelen ser tan difíciles, ¿no? Cuando no hay un encuentro afectivo, amoroso, una forma en que las dos personas encuentren su ritmo, ¿no? Vamos a hablar específicamente del desencuentro amoroso en las relaciones, digamos, de pareja, por llamarles de alguna manera, ¿no? No vamos a hablar de desencuentros entre amistades o entre miembros de la familia. Vamos a hablar de las relaciones sexoafectivas. Entonces, voy a hablar hoy sobre 6 cosas, si me da tiempo. Si veo que me alargo, pues habrá que hacer una segunda parte. O sea, una cosa importante con el tema del desencuentro amoroso es lo que en inglés se llama timing, que significa la sincronización. O sea, cuando se produce un desencuentro amoroso es porque no hay un timing, una sincronización. Entonces, en los ritmos ni en las necesidades de esas dos personas. Entonces, esto suele ir de la mano con que cada persona está como en una etapa de la vida diferente. Y eso, cuando no coincide, es muy factible que aunque incluso las personas involucradas se quieran, se deseen, se quieran, puede que eso no lleve, digamos, a largo plazo a tener a satisfacer las necesidades de alguno de los dos miembros, y por eso se produce un desencuentro amoroso. Estoy hablando aquí de relaciones heterosexuales y también de relaciones homosexuales y de cualquier tipo de vínculo, incluso vínculos no monógamos. Las personas a veces también puede sufrirse un desencuentro amoroso porque cada persona está como buscando algo distinto en el vínculo, ¿no? Y eso muchas veces no se habla. Yo creo que uno de los problemas básicos de por qué suceden pues los desencuentros amorosos y por qué duelen tanto es que las personas no son muy hábiles comunicando sus necesidades, porque muchas veces incluso no saben qué es lo que necesitan. Entonces, una de las vías para empezar, digamos, a desarrollarnos como personas que nos acercamos al amor, a los encuentros, al afecto, a las otras personas, de una manera más ética, más consensuada, incluso tomando en consideración pues los cuidados mutuos, que las dos personas estén cuidando, lo que ahora se llama relaciones sanas. Una de las cosas es aprender a comunicarse mejor. A veces nosotros mismos no sabemos qué es lo que necesitamos, y eso lo vamos descubriendo a medida que se va desarrollando el vínculo con alguien. Pero entonces no esperes a saber exactamente qué necesitas. Tú puedes decir, oye, yo estoy explorando esta parte del vínculo me gusta, me atrae, esta otra no estoy muy claro. O sea, pueden irse comunicando incluso desde el mismo proceso de aprendizaje, que a veces esperamos que las otras personas sean adivinas y se imaginen lo que nosotros tenemos en la cabeza. Entonces, una forma más respetuosa, incluso más ética de llevar un vínculo es aprender a comunicarnos, incluso desde la duda. O sea, es mucho mejor decir que tienes dudas que no decir nada
y que la otra persona se haga una historia en su cabeza y entonces después resulta que esa historia no coincide con lo que tú tienes en la tuya. Entonces, para mí es muy importante esta parte, ¿no? Que es para que hayan relaciones sanas y que no sean relaciones tóxicas, pues, como se les llama ahora, tiene que haber una comunicación mejor y también la voluntad de comunicarte mejor. O sea, ya sabemos que no todas las personas, y la mayoría, incluso, no sé, que el 80% de las personas del planeta, me lo acabo de inventar el porcentaje, no nos comunicamos bien, yo incluida. Esto es una cosa que se va aprendiendo con la práctica, ¿no? Igual también se va aprendiendo uno a identificar cuáles son nuestras necesidades en el tema de las relaciones y de los vínculos afectivos. Entonces la primera, digamos, cosa importante a ver y a analizar y a comprender es el tema de la sincronización o timing. Es decir, qué ritmos tiene cada uno en este vínculo, qué necesita, en qué etapa de la vida está cada persona, si el deseo que siente por la otra persona es un deseo, digamos, más de amistad o más sexual o más erótico o sea, estas cosas hay que comunicarlas, ¿no? Ese es mi punto. Si un mal timing, por ejemplo, una mala sincronización es cuando una de las dos personas salió recientemente de una relación conflictiva. Esto puede afectar de una manera muy profunda las nuevas relaciones, entonces, que surjan en la vida de esa persona. Entonces, si tú conoces a alguien que recientemente acabó una relación con otra persona y que esa relación, digamos que no terminó bien, pues yo diría que aguas, como dicen en México. Hay que tener cuidado de cuidarse una misma, cuidarse uno mismo antes de abalanzarse en esa relación, porque probablemente allí hay un problema de sincronización o timing. Esa persona no va a tener la misma disponibilidad ni voluntad para empezar un vínculo nuevo que la que puede tener una persona que está en fase de búsqueda, en fase de conocer al otro mejor o a la otra. Entonces, esto es una cosa que no se habla tampoco cuando uno se está empezando a conocer, pero que es muy importante hablarlo. ¿Cuál es tu momento de vida? Ahora, ¿en qué momento de vida estás? ¿Qué necesitas? La otra cosa importante que me parece a mí en el tema del desencuentro amoroso es que una vez ya ha sucedido el desencuentro amoroso, o sea, cuando ya te das cuenta que aquí está pasando algo, es también ver todo este tema de la forma más amable posible. A veces juzgamos, digamos, el comportamiento de las otras personas, pero cada persona tiene digamos, como que sus razones internas y de su propia subjetividad que le impulsan a hacer ciertos comportamientos. Eso no quiere decir que se dejen maltratar por nadie. Lo que estoy diciendo es que, por un lado, ser amable, digamos, imaginarte que en algún momento de tu vida tú has hecho comportamientos torpes. Entonces, ponerse en ese escenario donde, bueno, mira, las personas nos equivocamos, es mucho más amable incluso para la persona que está padeciendo más del desencuentro amoroso, la persona que está sufriendo más. Luego la otra cosa es la paciencia. A veces los vínculos tienen como un ritmo, cada vínculo entre dos personas tiene un ritmo diferente. Por un lado está el vínculo, digamos, el ritmo propio de cada una de estas dos personas, y después está el ritmo de la relación, el ritmo del vínculo en sí. Y esto suele necesitar uno mucha paciencia, porque a veces no coincide
y uno vamos como muy acelerado o aceleradas y queremos que las cosas se hagan ya. Y a veces pues la paciencia es uno de esos ingredientes que hace que todo tipo de vínculos, no solo los sexoafectivos, sean más amables y más sanos. Enfocarnos más en las cosas inmediatas o en las necesidades que nosotras podemos satisfacer por nosotras mismas o por nosotros mismos, y dejar de poner tanta presión en la otra persona. A veces cuando se producen estos desencuentros amorosos, se dan porque alguna de las partes tiene un ritmo más acelerado que la otra parte. Y no es que esté mal o bien ser más lento, ser más rápido, no se trata de eso, porque todos los ritmos, en tanto que son ritmos humanos y son de la propia subjetividad de cada persona, pues son ritmos válidos, legítimos. Lo que yo pienso que no se vale, o lo que produce sufrimiento, es no ser claros o claras sobre estos ritmos, no conocerlos en principio, no explorar a ver cuál es el ritmo que nosotros o nosotras estamos teniendo, y tampoco saber comunicarlo a la otra persona. Detrás de este tipo como de desencuentro siempre hay una especie de fantasma, que es: si yo le digo la verdad de lo que necesito, lo perderé o la perderé. Y mi gente, yo creo que pues si esa relación se acaba, es mejor que se acabe de una vez. Si se va a acabar, es mejor que se acabe de una vez, en tanto que si tú no comunicas las cosas, pues eso está basado en una mentira, y eso no pinta bien, no va a tener un buen final, ¿no? Entonces es mejor ir diciendo en el camino, mientras vamos viviendo el vínculo, qué necesitamos, cómo lo necesitamos, cómo nos estamos sintiendo, ir actualizando esa información de la forma más genuina que podamos y con la mayor frecuencia posible. A veces la gente habla de estas cosas al principio y luego se enfrascan en una relación súper pasional, lo cual está muy bien, pero después ya no vuelven a hablar más de estos asuntos, ¿no? Que son tan importantes para que en el camino del vínculo no se terminen haciendo daño el uno al otro o la una a la otra. Hay otro tema que es las formas de apego. Ahora hay muchos más libros sobre esto del apego en las relaciones, y yo te sugiero mucho que leas sobre esto, ¿no? Hay diversos tipos de apego, y a veces las diferencias entre los apegos, las formas de apego que hay entre dos personas, pueden hacer que se creen muchos problemas y mucho sufrimiento. Pongo un ejemplo. A veces yo, por ejemplo, tengo un apego a veces más ansioso y a veces más ambivalente. El apego ansioso necesita la gente estar, digamos, me hace sentir más cómoda cuando la otra persona, por ejemplo, me llama todos los días, sé de esa persona a menudo. O sea, a mí estas cosas, por ejemplo, que la persona te dice que te va a llamar y no te llama, o que pasan 3 días y no sabes de la otra persona, eso yo lo llevo muy mal por el tipo de apego que tengo. Entonces yo, con el pasar de los años, que ya tengo 48, pues ya he aprendido cuáles son mis necesidades, y pues yo las digo desde el principio. Oye, mira, a mí me hace bien y me siento más cuidada cuando las otras personas o la persona con la que yo estoy saliendo hace tal y tal cosa. Y entonces hay que ser muy específicas en eso, ¿no? Que necesitamos. No es decirle a la otra persona cosas como: es que necesito que me preste más atención, y ya, ¿no? Entonces la otra persona se queda como: ¿y eso con qué se come? O sea, ¿y eso qué significa, no? Hay que decir cosas muy concretas como: me encantaría que me hablaras todas las mañanas y me preguntaras cómo estoy. Si no en la mañana, bueno, en la noche. Pero me encantaría y me hace muy bien y te estoy solicitando, si es posible para ti, hacerlo. Que me llames
o me escribas o algo diariamente. O sea, ya la otra persona dirá si no, o plantearé alternativas. Pero no podemos dejar que la otra persona o tener la expectativa de que la otra persona tiene que adivinar lo que nosotros queremos, entonces, o lo que nosotros necesitamos. Entonces te sugiero que leas todo lo que encuentres online sobre las formas de apego en la vida adulta. Te va a ser muy ilustrativo. O sea, por ejemplo, una mezcla medio explosiva es una persona con apego ansioso que está saliendo con una persona con apego evitativo, que es todo lo contrario. Entonces, estos estilos de apego se atraen mucho. Entonces, bueno, hay que revisar eso. No es que uno vaya a cambiar profundamente su forma de ser, pero sí puede uno aprender como comportamientos que sean más sanos en las relaciones, y sobre todo más respetuosos, más amables, más éticos. Incluso es una forma también de proveernos a nosotros o a nosotras mismas de lo que necesitamos. A medida que tú te vas conociendo más a ti mismo o a ti misma, y cómo es tu forma de relacionarte con los otros, pues tendrás más oportunidades de poder comunicar a las personas y lo que necesitas y que entiendan tu subjetividad. Y la mayoría de las veces, con ese entendimiento, cuando es un entendimiento profundo, las cosas suelen caminar, digamos, por caminos más amables entre las dos personas. Eso no quiere decir que entonces se van a quedar felices por forever como amor Disney, no. Pero si es necesario que haya una ruptura, por ejemplo, va a ser una ruptura mucho más amable y más sana para las dos partes. A mí hay otro asunto que siempre me gusta hablarlo cuando hablo del desencuentro amoroso, que es el tema del contexto en el que estamos ahora, que es un contexto de relaciones bastante superficiales y que se ha vuelto como una mercantilización de los afectos. O sea, la gente toma, agarra, no me gusta, lo tira como los móviles, ¿no? Y claro, en este marco contextual que tiene que ver con la cultura, con el bombardeo de los medios, con las conversaciones habituales que tiene la gente, es muy difícil llevar como la contracorriente. Y para amar y tener vínculos afectivos sanos hay que ir contracorriente, porque no es lo normal, digamos, por decir esta palabra que no me gusta para nada, pero no es lo hegemónico, no es lo normal, lo que más se hace. O sea, tener relaciones respetuosas, éticas y consensuadas no es la norma. Entonces, cuando uno quiere vivir las relaciones de una manera más sana, tiene que aceptar que uno no va a estar dentro de la norma. O sea, probablemente la gente incluso hasta no entienda por qué estás haciendo eso, ¿no? Entonces hay que buscar otro tipo de, digamos, de fuentes de información. Hay que empezar a reunirse con personas que tengan una ética mucho más sana dentro de sus relaciones, que no, digamos, que puedan acompañar, personas con las que tú puedas hablar, que puedan acompañar de la manera que tú necesitas tu proceso de aprender a tener relaciones sexoafectivas más éticas. Hace poco estaba leyendo un artículo sobre psicoanálisis, y entonces la persona que lo escribió, que ahora no me acuerdo, decía que cuando se ama o cuando se siente un afecto obsesivo por alguien, los objetos, más bien cuando la persona tiene un afecto que es obsesivo, está tratando a la otra persona, o sea, al objeto de su deseo, a la otra persona,
como si fuese un objeto. Entonces, cuando las personas empiezan a amar o a sentir afecto o a relacionarse de manera más sana y más ética, el mundo de los objetos deja de ser tan importante. Entonces, digamos que aprendes a no volver objeto a la otra persona, no volverlo una cosa, ¿no? Entonces, claro, esto al sistema, digamos, económico no le conviene, porque pues, todas estas cosas de los amores patológicos y enfermos producen más consumo, o sea, más consumismo. Y todo eso está dentro del contexto que acabo de mencionar de la mercantilización de los afectos. Entonces, si quieres empezar a llevar una vida más ética, más respetuosa y con menos sufrimiento dentro del tema de las relaciones, también te sugiero leer sobre estos temas, sobre todo lo que tiene que ver con las dinámicas se llama objetivización, o es algo así, volver objeto al otro o a la otra. Y todo lo que tiene que ver con cómo el capitalismo, el mercantilismo, la ideología neoliberal ha vuelto el tema del amor y del afecto un objeto de consumo, ¿no? Eso te va a ayudar mucho para tener un contexto cultural en el cual entender lo que te está pasando con los desencuentros y con las relaciones. Es decir, el contexto en cómo se viven ahora las relaciones y cómo se promueven, qué tipo de relaciones se promueven, y por el otro lado, pues tu propia búsqueda de esos vínculos sexoafectivos. Y allí vas a encontrar muchas explicaciones sobre que esto que te está pasando, este desencuentro amoroso, no solo tiene que ver con el comportamiento de esa persona, de la otra persona, ni solamente con tu comportamiento, tiene que ver con pautas, con cómo nos han educado, en pautas normativas, cómo nos han educado para construir vínculos. O sea, también es un tema educativo, o sea, de cómo nos dicen que supuestamente tienen que ser las relaciones y cómo nos enseñan a amar de una manera bastante tóxica, por la verdad, ¿no? Entonces, en este podcast hay varios capítulos o episodios que te pueden dar luces sobre eso. Hay uno que se llama Cómo amar desde la ética, me parece, o cómo son las relaciones entre hombres y mujeres, y todo el tema de los géneros, y cómo hemos sido educados para un amor que no es nada sano, la verdad. Voy a dejar de todas maneras en la cajita de abajo del podcast, voy a dejar los enlaces a estos otros episodios para que los puedas oír. Y bueno, esta fue mi reflexión por el día de hoy sobre el desencuentro amoroso, y ya seguiré hablando en otro momento sobre estos temas. Pero bueno, solo quería dar una pincelada general sobre esta situación tan difícil de cuando tú quieres algo con alguien y la otra persona no. O dice que sí, pero no. Y bueno, eso es todo por hoy, chicos, chicas, chiques. Y vamos a hacer las inhalaciones y exhalaciones que normalmente hacemos para este programa. Y bueno, dejamos todo lo que estamos haciendo y vamos a inhalar. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por haberle dado al play, por escuchar. Y me encuentras en las redes sociales por mi nombre, Nadir Chacín, y en mi blog nadirchacin.com. Me puedes escribir para sugerirme temas para el podcast, para hacerme preguntas, lo que necesites.
que estés bien, que estén todos bien, que sean muy felices y que se liberen de todo tipo de sufrimiento. Hasta la vista, babies. Bye.